Muy bien, pues hemos estado hablando acerca de la paciencia. La semana pasada, Abraham nos compartía una definición de paciencia. Él nos decía que paciencia es sostener la espera sin cambiar el estado de ánimo. Y nos habló de 2 puntos acerca de la paciencia. Número 1, que Dios está lleno de paciencia. Número 2, que hay enemigos de la paciencia con los cuales tenemos que luchar. Y que estos pueden impedir que podamos desarrollar paciencia en nuestras vidas. Entonces tenemos que luchar contra estos enemigos, que eran la queja, la amargura también. Entonces vamos a continuar el día de hoy con el tema de paciencia. El título de este mensaje es Necesito paciencia. Y quisiera que me acompañaran por favor a Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Es un versículo que estoy segura que lo conocen. Fue uno de los versículos que memorizamos en las clases de discipulado del curso anterior. Gálatas 5, 22 y 23. Entonces también lo tenemos aquí en la pantalla. Así que, ¿les parece si lo decimos juntos? Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces nos dice aquí este versículo que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Los 3 primeros elementos de este fruto, que son el amor, el gozo y la paz, tienen que ver con nuestra relación personal con Dios. Los siguientes 3 aspectos que comienzan con la paciencia, que es paciencia, benignidad y bondad, son manifestaciones exteriores de nuestra relación con Dios. Cómo me comporto yo con los demás, cómo son mis relaciones personales. Y todo esto tiene que ver con mi relación con Dios, es algo que es hacia afuera. Ahora, retomando esta definición que teníamos de paciencia, la paciencia tiene que ver con una actitud correcta, tener una actitud correcta mientras esperamos. Entonces, yo quisiera preguntar, ¿a cuántos de aquí les gusta esperar? ¿A cuántos les gusta esperar? ¿Cuántos creen que este tiempo de espera es agradable? Estar, no sé, tal vez en una fila, estar esperando que algo suceda. ¿A cuántos les gusta este tiempo? Yo creo que habrá quienes les guste, pero tal vez a la mayoría no nos gusta esperar. Cuando pedimos algo, pedimos un favor, pues quisiéramos que se hiciera en el momento. Quienes somos mamás, cuando pedimos un favor o damos una indicación a nuestros hijos, no esperamos tener que repetir 10 veces la indicación o la orden quizá para que nos atiendan, para que nos hagan caso. A todos en alguna ocasión nos tocará esperar, y yo creo que cuando nos llega ese momento tratamos de buscar otras opciones, tratamos de buscar algún camino fácil o algún atajo para poder llegar a este lugar o poder tener esta respuesta. Muchas veces en el tránsito buscamos vías alternas para que sea más rápido trasladarnos de un lado a otro. O incluso en las filas, ¿no? En las filas como de los parques de diversiones existe el pase VIP, mediante el cual vas a pagar una cuota extra, pero no vas a esperar. Y eso en muchas ocasiones es mejor. Preferimos pagar que tener que soportar esa espera. Yo el año pasado, que asistimos a la conferencia del equipo de Toma tu lugar en Sala de Armas, pues me salí de mi casa para ir hacia ese lugar. Salí 3:20 de la tarde, era un viernes. Entonces yo esperaba llegar, no sé, quizá unas 2 horas porque hay tráfico, porque es viernes, pero para mi sorpresa fui llegando 7:35 de la tarde, de la noche, ya era noche. Fueron más de 4 horas que yo pasé esperando llegar a un lugar que pues no estaba en realidad tan lejos, y pues no me tocó de otra. Aquí no hubo ningún atajo, no hubo un camino rápido, tuve que esperar, tuve que llenarme de paciencia para poder llegar a ese lugar. Entonces, en muchas ocasiones hay atajos, ¿no? En muchas de las cosas que podemos querer realizar, pues existe el camino rápido. Pero fíjense que uno de los aspectos, una de las cosas en las cuales no hay atajos
no hay camino rápido, no hay camino fácil, es precisamente en lo que estamos viendo, en la formación del carácter. No hay un atajo. La paciencia es un proceso que todos tenemos que vivir, es un proceso a través del cual Dios quiere moldear nuestra vida, Dios quiere trabajar con cada uno de nosotros. Es un proceso que tenemos que vivir y que tenemos que pasar. No hay un camino rápido, no hay un camino fácil. Y yo creo que todos los días experimentamos situaciones, vivimos algunas cosas en nuestra vida donde requerimos poner en práctica la paciencia. Y poner en práctica nuestra paciencia va a implicar ciertas actitudes, como guardar la compostura, poder mantener la calma, poder ser tolerantes, esperar sin quejarnos, esperar sin enojarnos, esperar sin estresarnos, sin desesperarnos, sin gritar, ¿no? Y es un reto porque naturalmente todos tendemos a la impaciencia, a veces sin pensarlo siquiera. Reaccionamos de maneras incorrectas, no pensamos en la paciencia. O sea, nuestra carne por naturaleza es impaciente. Entonces es algo con lo que cada uno de nosotros tenemos que trabajar todos los días. Es necesario que seamos intencionales en poder desarrollar paciencia en nuestras vidas. Entonces vamos a ver a continuación dos significados de la palabra paciencia. La semana pasada vimos una palabra que en nuestra Biblia se traduce como paciencia, que era la palabra upomone, que quería decir constancia, perseverancia o aguante. El día de hoy vamos a ver dos palabras más que en nuestra Biblia se traducen como paciencia y después vamos a ver 4 acciones relacionadas con esta. Entonces, la primera palabra es la palabra griega, macrotumia. Esta palabra aparece 14 veces en el Nuevo Testamento y es traducida como paciencia o como longanimidad. Aquí hay algunas citas en donde se encuentra esta palabra y esta palabra significa contenerse, significa tener el control, no encendernos fácilmente, ser lentos para la ira. En esta palabra hablamos acerca de la estabilidad en nuestras emociones, que éstas no se descontrolen, no nos lleven a actuar de una manera que no queremos, que nos hagan explotar, que nos hagan decir las cosas que no queríamos decir. Entonces, este es el significado de esta palabra, paciencia. Tener una estabilidad en nuestras emociones. Y la número 2 es la palabra anoje. Esta palabra es traducida también en la Biblia como paciencia y aparece únicamente 2 veces en la Biblia. Esta palabra se refiere a Dios y significa ser tolerantes. Habla acerca de cómo Dios en su gran paciencia, en su gran amor, pasa por alto la ofensa, nos perdona de nuestros pecados, no nos da lo que quizá nosotros mereceríamos. Y es lo que nos invita a hacer a cada uno de nosotros, que estamos en ese proceso de ser más como Jesús, de cada día poder crecer en madurez, ser como Cristo y poder imitar este ejemplo. De también nosotros poder pasar por alto la ofensa de los otros, ser tolerantes con las demás personas. Entonces, estas son las 2 palabras que en la Biblia encontramos. Bueno, en realidad son 3. La primera la vimos hace 8 días. Ahora vamos a ver 4 actitudes que nos hablan acerca de la paciencia. 4 cosas que tenemos que desarrollar en nuestra vida para ser pacientes, llevar a cabo este fruto del Espíritu Santo. El primer punto, la primera actitud es esperar en paz. Es espera en paz. Y vemos aquí la cita de Hebreos, capítulo 6, versículo 15, que dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y aquí nos habla de Abraham. Abraham esperó mucho tiempo una promesa hecha por Dios. Y Abraham nunca dejó de creer. Dios llamó a Abraham cuando él tenía 75 años. Y cuando tenía aproximadamente 80 años, Dios le dice que va a tener una gran descendencia. Entonces el tiempo seguía pasando. Abraham cumple 99 años y entonces Dios le promete que va a tener un hijo. Pero sigue pasando el tiempo y hasta un año después es que nace Isaac, el hijo de Abraham. Entonces, el ejemplo de Abraham nos habla de poder esperar en paz, sabiendo que Dios tiene el control de todo, sabiendo que si Dios me ha prometido algo,
Él lo va a cumplir. Dios no miente. Si Dios me ha dicho que me va a dar algo, Dios lo va a cumplir. Y que si quizá yo estoy pidiéndole algo y está en la voluntad de Dios dármelo, Dios lo hará. A su tiempo, lo hará a su manera. Y si quizá es algo que no estoy recibiendo, es porque quizá Dios tiene un plan mejor para mí. Dios tiene preparado algo mejor para mí. Y no podemos aferrarnos, no podemos desesperarnos porque las cosas lleguen. Aquí este mismo ejemplo de Abraham nos enseña que es una locura querer resolver los problemas con nuestras propias manos, con nuestras propias fuerzas, querer ayudarle a Dios o ver cómo es que las cosas no llegan, entonces tratar de hacer algo porque lleguen más rápido. Y vemos aquí el ejemplo también en la vida de Abraham, ¿no? Que su esposa se había desesperado porque la promesa de Dios no llegaba. Y vemos la consecuencia hasta el día de hoy de este acto, en que las dos naciones, los dos hijos de Abraham hasta el día de hoy luchan entre sí, que son los árabes y los judíos. Entonces no podemos desesperarnos por los silencios o por las demoras y querer actuar con nuestras propias fuerzas, querer hacerlo bajo nuestras propias fuerzas. Entonces tenemos que aprender a esperar en paz, a guardar la calma, que nada nos robe esa paz y podamos permanecer esperando y con paciencia, confiando en que Dios está haciendo la obra. Entonces, este es número 1. Número 2, una actitud también que nos habla de paciencia es no usar venganza. Dice aquí, no uses venganza. Tenemos la cita de Colosenses, capítulo 3, versículos 12 y 13, que dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hay situaciones en la vida que nos llegan al punto de querernos defender, ya sea con palabras o sea con acciones. Sucede alguna injusticia y naturalmente no tenemos la actitud de soportarlo todo y soportarlos a todos, sino que queremos darnos a respetar, queremos resolverlo, y si fue tan injusto vamos a reclamar y no nos quedamos callados. Fíjense que en la semana pasada a mí me sucedió algo. Yo el día martes tenía una cita médica a las 9 de la mañana en la Ciudad de México. Entonces yo salí muy temprano porque sé que es un largo trayecto, hay mucho tráfico, entonces salgo temprano de mi casa, pero llegué tarde. Mi cita era 9 de la mañana y yo llegué 9:20. Pero no me preocupé porque normalmente a las citas que he tenido anteriormente, también 9 de la mañana, me comienzan a atender 9:40, por ahí más o menos. Tengo una larga espera para que me atiendan, entonces yo llegué 9:20 y dije, no hay ningún problema, ahorita estoy en tiempo, como siempre me van a llamar 9:30, 9:40. Pero para mi sorpresa llego y me registro que vengo a mi cita y me dicen que ya no me pueden atender porque estoy tarde y porque es necesario respetar el tiempo de las personas, es necesario respetar el tiempo de los médicos, del doctor, de las personas que ahí laboran. Entonces mi cita quedó cancelada y pues ya, no hay nada que hacer. En ese momento solo guardé silencio, pero dentro de mí pasaron así muchos pensamientos, ¿no? Como decirle, pues, ¿sabes qué? También mi tiempo es importante y yo en otras ocasiones he estado esperando y es injusto. Yo vengo desde muy lejos y que me hayan cancelado así la cita cuando ustedes, en primer lugar, no tienen ese respeto por el tiempo de las otras personas, ¿no? Pero solamente fue como un momento así que pasó muy rápido en mi mente, pero no respondí nada, no dije nada, dije de acuerdo, ok, fue mi culpa, una disculpa, llegué tarde, me regreso. 2 horas que hice de camino, tomaré pues camino de regreso, no fui atendida, ya ni modo. Entonces fue un momento en el cual tuve que ser muy paciente porque había sido una injusticia para mí, aunque en realidad yo había llegado tarde, pero la manera que me estaban diciendo cómo eran las cosas me pareció injusto.
Entonces, así como esa situación, yo creo que diariamente nos pasan todo tipo de situaciones. En la calle, en casa, al ir a comprar, al estarnos relacionando con otras personas, suceden todo tipo de situaciones donde tenemos que ser muy pacientes. Aristóteles definió la gran virtud griega con una palabra muy parecida a esta palabra que vimos primero, que se traduce en la Biblia como paciencia, pero él la definió con la palabra megalosukia. Y con esta palabra él quería decir, no toleres nada, date a respetar. Y esa era la gran virtud griega, esa era una cualidad de un hombre grande, aquel que no tolera nada, aquel que lo tienen que respetar porque no te va a aguantar ninguna, no te la va a pasar. Contrario a lo que aquí la Biblia nos enseña, que un hombre grande es aquel que practica la paciencia, aquel que es capaz de tolerar a los demás, aquel que es capaz de aguantar la ofensa o soportar cuando hay alguna injusticia. Un historiador también definió esta misma palabra que vimos, traducida, que se traduce como paciencia. La palabra macrotumia la definió como un espíritu que puede vengarse, un espíritu que podría vengarse, pero que se rehúsa a hacerlo. Entonces, una persona paciente, una persona de honor, es una persona que, aún teniendo todos los motivos de reclamar, de vengarse, de quejarse, de decir algo en contra de otra persona, se contiene, se rehúsa a hacerlo. Esa es una persona de honor. Y qué importante es poder practicar esto en nuestras vidas. Qué importante es la paciencia. La paciencia nos va a llevar a tener relaciones saludables con los demás, a evitarnos de tantas cosas, de pleitos, de rencores, de lágrimas, de chismes. Quizá no vamos a ser amigos de todos, no todo el mundo va a ser nuestro mejor amigo, pero sí podemos vivir en paz, como dice el apóstol Pablo, que en lo que quede de nosotros, tratemos de vivir en paz con los demás, ser pacientes en todo momento, en toda circunstancia. Una cosa más, un punto más acerca de la paciencia, una actitud más, es que si las cosas están saliendo de control, tomemos un momento. Santiago capítulo 1, versículo 4 y 5 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí en el proceso, con mi paciencia, en mi proceso, yo he descubierto que cuando las cosas empiezan a complicar o están a punto de salirse de control, lo mejor es tomar un tiempo, poder apartarme, poder respirar, poder pedirle a Dios, al Dios que da la sabiduría, el Dios que da la paciencia, que me llene de su paciencia, que me dé palabras, que me dé acciones para responder a los demás, que ponga en mí la tolerancia, que ponga en mí el amor, la paz, para después continuar. Entonces siempre va a haber todo tipo de situaciones a lo largo del día donde menos te imaginas va a suceder algo. Entonces tenemos que actuar, tenemos que ser, veíamos al principio, tenemos que ser intencionales con nuestra paciencia, porque naturalmente somos impacientes. Tenemos que invertir en ello y tenemos que trabajar todos los días en que nuestra paciencia, que este fruto del Espíritu Santo pueda crecer en nuestras vidas. Y si hemos visto o hemos experimentado situaciones así, pues vamos a optar por hacer algo diferente. Vamos a cambiar las cosas. Si vamos por algún camino y sabemos cuál va a ser el fin de ello, vamos a parar o vamos a regresarnos, vamos a esperar y pedirle a Dios, ¿no? En ese momento que nos tomemos, que nos llene de paciencia, que nos llene de su sabiduría y podamos actuar de una manera diferente. El último punto. Una actitud más que nos habla de paciencia es tener ánimo en las dificultades. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios
ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Yo creo que quisiéramos que no fuera así, que las dificultades también nos enseñaran a tener paciencia, pero muchas veces es así. Fíjense que yo no le daba tanta importancia a este concepto de paciencia. Yo decía, sí, paciencia, hay que estar calmados y tranquilos, pero no lo había vivido tan de cerca, sino hasta el momento en el que me convertí en mamá. Después de que fui mamá, pedir paciencia a Dios fue una de mis oraciones diarias, se convirtió en una de mis oraciones diarias. Dios, ayúdame a ser paciente, Dios, controla mi vida, Dios, dame las palabras correctas para hablar, la forma correcta de expresarme, las estrategias, los métodos para que yo pueda hablar, para que yo me pueda desarrollar en la paciencia y pueda crecer, pueda salir victoriosa en este camino, porque es un proceso. No es un resultado, es un proceso que vivimos todos los días y que vamos a vivir hasta que Cristo regrese. Entonces necesitamos vivir pidiendo paciencia, tratando de que ese fruto del Espíritu Santo sea desarrollado en nuestras vidas, sea cumplido a través de lo que hacemos. Creo que mientras más pido, Dios, dame paciencia, lléname de paciencia, a veces veo que muchas más cosas suceden que antes que no le pedía. Y quizá ese sea el camino, esa sea la manera en la cual podamos aprender paciencia, ¿no? Pasando por situaciones en donde Dios nos entrene a ser pacientes. En mi familia hemos vivido muchas situaciones de enfermedad con nuestros hijos. Hace casi 10 años, operaron a mi pequeño Rafa, tenía 4 meses. Tuvieron que intervenirlo en una cirugía y en ese momento las cosas parecían ser malas, muy, muy malas. O sea, yo creo que nadie está contento por pasar o vivir algo así, tener que pasar una cirugía o tener que vivir momentos de enfermedad o situaciones donde te duele, donde no estás bien de salud. Son situaciones que duelen, son situaciones que no quisiéramos que existieran. Pero el día de hoy yo puedo ver cómo todas las cosas obran para bien, ¿no? Tiene que pasar el tiempo y tenemos que vivir todo tipo de circunstancias, todo tipo de situaciones para poder aprender y para poder crecer. Con cada prueba, todos, ¿no? Ustedes y yo, vamos creciendo, vamos avanzando en la fe, nuestra paciencia se desarrolla, podemos seguir confiando en el Señor, estando expectantes, dispuestos y crecer en todo sentido de nuestra vida. Todo lo que somos el día de hoy, lo que cada uno es, lo que cada uno vive, es el resultado de experiencias pasadas que hemos vivido, que con la ayuda de Dios, de la mano de Dios, hemos pasado, hemos soportado. Y en cada una de estas podemos ver cómo Dios camina de nuestro lado, cómo ese Dios de misericordia, de bondad, de verdad, de gracia, va a nuestro lado, no nos deja solos, nos acompaña, nos llena de su Espíritu Santo, nos fortalece cuando sentimos que no tenemos ya fuerzas para seguir. Él nos levanta, Él nos anima. Su Espíritu Santo es en nuestra vida y nos ayuda. Entonces aquí también en medio de la prueba, en medio de las tribulaciones, en medio de la escasez, Dios nos hace crecer en paciencia. Dios nos enseña a esperar, a confiar y a ver que Él es un Dios bueno, que tiene cuidado de nuestra vida, que tiene el control de todas nuestras circunstancias y todo lo que podamos vivir y atravesar. Entonces eso también nos permite ver que tenemos a un Dios que nos ama, que no somos ignorados, que tenemos a un Dios que quiere prepararnos, que quiere que crezcamos en madurez en cada aspecto de nuestras vidas. Ahora quiero leer un versículo de Gálatas. Es Gálatas capítulo 5, versículo 16. Vamos a terminar con este versículo. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Para toda
situación en la que nos enfrentamos todos los días, todo problema, toda tristeza, toda angustia, toda falta de paciencia, la clave es esta: poder andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es la clave para que podamos cultivar una vida llena de paciencia. Una vida donde Cristo sea todo en nosotros. Que podamos caminar con Él, que podamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Esto quiere decir andar en el Espíritu. Poder ir al paso del Espíritu. Si Él me dice que me detenga, me detengo. Si Él me dice que avance, avanzo. Y voy de su lado, voy creciendo, voy conociendo, voy experimentando lo que Él quiere que pase. Y aquí nos dice, a lo largo de este capítulo, que solamente hay dos formas en las cuales nosotros podemos caminar. O andamos en el Espíritu y podemos a través de esto mostrar el fruto del Espíritu, o andamos en la carne y vivimos a nuestra manera, vivimos haciendo nuestra propia voluntad. Entonces la clave de todo esto es poder someter nuestra vida al control y a la dirección del Espíritu. La paciencia en nuestros corazones va a crecer si el Espíritu Santo está presente. Va a crecer en el lugar donde el Espíritu Santo está, donde su palabra está, donde hay comunión, donde hay alabanza, donde hay cercanía, donde hay intimidad. Ese es el lugar donde la paciencia va a crecer. Si yo me desenvuelvo y tomo mi propio camino y decido irme, alejarme de Cristo, vivir de acuerdo a la carne, vivir de acuerdo a mis propios deseos, acciones, eso me va a alejar más de Cristo. Necesitamos vivir una vida en intimidad y en cercanía con Jesús, porque ese es el lugar donde podemos estar seguros, es el lugar donde Cristo nos va a hablar. Vamos a poder escuchar su voz, vamos a poder saber cuál es su voluntad y vamos a tomar ese camino. Salmo 40 dice: los primeros versículos del Salmo 40 dicen: pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. ¿Por qué no nos ponemos a nuestros pies? Vamos a tomar este salmo para orar. Comienza diciendo aquí: pacientemente espera a Dios y Él me oyó y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Cuando te sientas hundido, cuando te sientas en la peor situación y sientas que ya no hay remedio y sientas que has estado yéndote por un camino equivocado, ahí Dios te levanta. Ahí está Dios para tomarte de la mano, para fortalecer tu vida. Cuando sientas que hay una situación que es más fuerte que tú, ahí está Dios presente para fortalecerte, para hacer tu ayuda. Cuando sientas que ya no tienes fuerzas, ahí está Dios para ayudarte, para controlar tu vida, para poder tomar y darle dirección a tu vida. Pero ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos entregar nuestra vida a Cristo para que Él tome el control de nuestras emociones, tome el control de nuestro temperamento y Él pueda todos los días, a través de cada experiencia que vivimos, ir forjando en nosotros carácter, ir moldeándonos de acuerdo a su voluntad, ir permitiendo que vivamos a su manera, a la manera de Cristo, en este camino donde Cristo quiere que andemos. Esos caminos que Él ha preparado y Él ha planeado para cada uno de sus hijos. Entonces, una vida cerca de Cristo es la clave. Solamente Él nos puede ayudar a poder controlar nuestras emociones, a poder llenarnos de paciencia todos los días. Aquí en la iglesia, siendo personas diferentes, quizá con diferentes trasfondos, diferentes culturas, necesitamos paciencia para podernos llevar bien unos con otros. Necesitamos paciencia para que nuestras relaciones puedan ser buenas. En nuestra casa necesitamos paciencia para podernos llevar bien con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Necesitamos paciencia en nuestro trabajo, paciencia en la calle, paciencia con tu jefe, paciencia con tus amigos, paciencia con quizá aquellas personas que son complicadas. Paciencia con todos.
Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Si nosotros tomamos la decisión de someternos a su Espíritu Santo, Él va a crecer en nosotros y cada uno de sus frutos van a ser mostrados a través de nuestras vidas si permitimos que el Espíritu Santo sea la clave. Y nos metemos en intimidad con Cristo y todos los días le pedimos que Él nos llene de paciencia y que cada una de las pruebas por las cuales atravesemos o situaciones, Él nos haga salir victoriosos. Podamos ser tolerantes unos con otros, podamos dejar de lado la ofensa, ser personas de honor, que aun cuando tenemos todos los motivos para decir, para vengarnos, para gritar y para enojarnos, decidamos no hacerlo y poner todo en manos de Dios. Así que vamos a orar. Únicamente vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él siga trabajando en nuestras vidas, que Él sea perfeccionándonos a través de cada situación que vivimos. Espíritu Santo, te damos muchas gracias porque sabemos que a través de cada situación tú perfeccionas nuestro carácter, tú trabajas en nuestras vidas. Te damos muchas gracias, Señor, porque yo sé que tú eres un Dios que nos conoce cada una de nuestras situaciones, cada una de las cosas que diariamente vivimos. Y hoy, Espíritu Santo, queremos hacer un compromiso contigo. Queremos pedirte, Señor, que tomes el control de nuestra vida. Señor, no queremos darte solo una parte, sino la totalidad de nuestra vida. Espíritu Santo, ven y haz una obra en nuestros corazones. Queremos someternos a tu autoridad, que cada una de nuestras emociones, acciones y pensamientos se sometan a Cristo. Ayúdanos, papá, porque nuestra carne quiere fallar. Siempre nuestra carne quiere hacer lo que a ti no te gusta, lo que a ti no te agrada, pero no queremos vivir de esta manera, Espíritu Santo. Queremos tu dirección, queremos que tú nos ayudes, que todos los días, Señor, tú tomes nuestra vida y nos permitas vivir a la manera de Cristo, honrando a Cristo con cada palabra que hablamos, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, que en nuestra casa, en nuestra familia, papá, con cada persona con la cual diariamente convivimos, podamos mostrar a Cristo, podamos mostrar el fruto de tu Espíritu Santo, la paciencia, el amor, el gozo, la paz. Solo tú puedes hacerlo en nuestras vidas, Señor. Te pido que lo hagas, te pido que trabajes todos los días y Dios, que pongas en nosotros ese deseo, Señor, poder ser intencionales en que podamos crecer en paciencia, podamos crecer en paciencia. Queremos ser cada día más como tú, queremos ser perfeccionados, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor Jesús, que hagas una obra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén.